Hola a todos y a todos y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. Hoy vamos a hablar de Alfonso VIII de Castilla, que es hijo de Sancho III de Castilla el Deseado. Alfonso VIII de Castilla, llamado el de las Navas o el Noble, nació en Soria el 11 de noviembre de 1155 y fue rey de Castilla entre el 1158 y 1214, hijo de Sancho III y de Blanca Garcés de Pamplona. Derrotó a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa, librada en el 1112, y fue sucedido en el trono por su hijo Enrique. Por parte del padre era descendiente de los reyes de la Casa Borgoña y del condado de Barcelona, y por parte de madre de los reyes de Pamplona y de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Y ya que hablamos de Cid, os voy a recomendar un libro que es El Cid de José Luis Corral. Leedlo, está muy bueno. A la muerte de su padre solo contaba con 3 añitos de edad, por lo que se designó como tutor a Gutiérrez Fernández de Castro y como regente a Manrique Pérez de Lara, para equilibrar a las poderosas familias Castro y Lara. Esta rivalidad derivó en una gran guerra civil y un periodo de incertidumbre que fue aprovechado por los reinos vecinos, y así, en 1159, el rey navarro Sancho VI se apoderó de Logroño y de las amplias zonas de La Rioja, mientras que el tío del joven Alfonso, el rey leonés Fernando II, se apoderó de la ciudad de Burgos. En el 1160, los partidos de la Casa Lara, y capitaneados por Núñez Pérez de Lara, fueron derrotados por los miembros de la Casa Castro, dirigidos por Fernando Rodríguez de Castro el Castellano, en la batalla de Llobregat, librada en las cercanías de la localidad de Villabraguima, en la provincia de Valladolid. La proximidad de Fernando II, aliado de los Castro, al lugar de los Lara, custodiaba a Alfonso VIII, hace que estos lo trasladen a Soria. Allí estuvo desde el 1158 hasta el 1162, cuando los Lara deciden entregárselo a Fernando II de León, que ya había conquistado las ciudades de Segovia y Toledo. Lo impide la intervención de un hidalgo, quien sacó al pequeño de la ciudad real, poniéndolo bajo su custodia en las villas leales del norte de Castilla, primero en el castillo de San Esteban de Gormaz y después en Atienza y Ávila, ciudad que desde entonces recibe el título honorífico de Ávila del Rey o Ávila de los Leales, por la defensa que hizo al joven monarca. Asimismo, la estancia de Alfonso en Atienza dio origen al nacimiento de la popular celebración de la Caballada, que se celebra todos los años en esta villa el domingo de Pentecostés. Al alcanzar la mayoría de edad, en el 1170, Alfonso VIII fue proclamado rey de Castilla en las cortes que se convocaron en Burgos, tras lo cual se concertó su matrimonio con Leonor de Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania, que aportó como dote el condado de Gascuña. El lance real se celebró en la ciudad aragonesa de Tarazona. Su primer objetivo como monarca fue recuperar los territorios perdidos durante su minoría de edad. Para ello, se alía con el rey Alfonso II el Casto. Junto al monarca aragonés, Alfonso VIII atacó al navarro Sancho VI en 1173, logrando arrebatarle los territorios que éste había tomado durante su minoría de edad. Tras ello, reforzó su alianza con Alfonso II, al concertar el matrimonio de este con su tía Sancha de Castilla. Presionado por los ataques almohades, desde el 1174 tuvo que ceder a las órdenes militares a algunos territorios hasta entonces de realengo para su mejor protección, como las villas de Maqueda y Zorita de los Canes, a la orden de Calatrava, o la villa de Uclés a la orden de Santiago, siendo desde entonces Uclés la casa principal de esta última orden militar. Desde esta plaza inició una ofensiva contra los musulmanes, que culminó con la reconquista de Cuenca en 1177. La ciudad se rindió en el 21 de septiembre, festividad de San Mateo, celebrada desde entonces por los conquenses. Alfonso VIII fue el fundador del primer estudio general español, el Studium Generale de Palencia, germen de la universidad, que decayó tras su fallecimiento. Además, su corte sería un importante instrumento cultural que acogería trovadores y sabios, especialmente por la influencia de su esposa gascona Leonor, hermana de Ricardo Corazón de León.
En 1179 firma con su aliado el rey aragonés el Tratado de Cazzola, por lo que ambos monarcas se reparten sobre el papel, ya que no tuvo resultados reales los territorios del reino navarro, y además fijan las zonas de conquista de los territorios musulmanes, que cada monarca puede emprender variando de hasta entonces vigente Tratado de Tulidén, que había firmado Alfonso VII de León y Ramón Berenguer IV de Barcelona. Por el nuevo Tratado de Cazzola, el reino de Murcia, cuya conquista correspondía a Aragón, pasaba a Castilla, y a cambio el rey aragonés Alfonso II se vio libre del vasallaje que debía a Alfonso VIII. El 12 de enero de 1180 el rey se encontraba en Carrión de los Condes, firmando el fuero de Villasila y Villamelendro, tras la petición efectuada por los clérigos de las citas villadas. Tras fundar Plasencia en 1186 y con intención de unificar a la nobleza castellana, relanza la Reconquista, recupera parte de La Rioja, que estaba en manos de Navarras, y la reintegra a su reino. Establece una alianza con todos los reinos peninsulares cristianos, a la sazón Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón, para proseguir ordenadamente conquistando las tierras ocupadas por los almohades. En 1188 se reúne en Carrión de los Condes con su primo Alfonso IX, que acababa de suceder a su padre Fernando II como rey de León. Ambos monarcas firman un pacto de buena voluntad que Alfonso VIII pronto romperá, para, aprovechando la debilidad del nuevo rey leonés en su propio reino, invadir León y hacerse con varias poblaciones, en las que destacan Valencia de Don Juan y Valderas, y que inició un periodo de hostilidades que finalizarían el 20 de abril de 1194 con la firma del Tratado de Tordehumos, en el que el rey castellano se comprometía a devolver los territorios conquistados y el aragonés se comprometía a contraer matrimonio con la hija de Alfonso VIII, Berenguela. Y así, el leonés Alfonso IX moriría sin descendencia. Se apostó que el reino de León pasaría a ser anexionado por Castilla. Alfonso VIII se rodeó por entonces de prestigiosos intelectuales en su corte. Tuvo por cancilleres al doctor Diego García de Campos, que le dedicó su planeta, y el arzobispo de Toledo y historiador Rodrigo Jiménez de Rada. El acuerdo con el reino de León permite a Alfonso VIII romper la tregua que mantenía con los almohades desde el 1190 e inicia incursiones que, de la mano del arzobispo de Toledo, Martín López de Pisuerga, llegan hasta Sevilla. El califa almohade Abad Yaqub Yusuf al-Masud, que se encontraba al norte de África, cruza el estrecho de Gibraltar y desembarca en Tarifa, en el frente de un poderoso ejército con el que se dirige hacia tierras castellanas. Alfonso VIII recibe la noticia y reúne a su ejército en Toledo, y aunque consiguió el apoyo de los reyes de León, Navarra y Aragón para hacer frente a la amenaza almohade, no esperaba la llegada de dichas tropas y se dirige hacia Alarcos, una ciudad-fortaleza en construcción situada a pocos kilómetros de la ciudad real, junto al río Guadiana, donde el 19 de julio de 1195 sufre una estruendosa derrota, que supone importante pérdida de territorio y fijación en la nueva frontera entre Castilla y el Imperio almohade, en los montes de Toledo. Los almohades incluso invadieron el valle del Tajo y asediaron Toledo, Madrid y Guadalajara en el verano de 1197. Batalla de las Navas de Tolosa, que Alfonso VIII se encontró en una peligrosa situación que le llevó a la posibilidad de perder Toledo y todo el valle del Tajo, por lo que el rey solicitó desde el 1211 al Papa Inocencio III la predicación de una cruzada, a la que no solo respondieron sus súbditos castellanos, sino también los aragoneses con su rey Pedro II el Católico, los navarros dirigidos por Sancho VII el Fuerte, las órdenes militares como las de Calatrava, la Temple, de Santiago y de Malta, además de caballeros cruzados franceses, lusitanos y toda la cristiandad.
Contentos ellos y tras la recuperación de enclaves del valle del Guadiana, como el castillo de Calatrava, alcanzó la esperada victoria sobre el califa almohade al-Muhammad al-Asir. En la batalla de las Navas de Tolosa, librada el 16 de julio, en las inmediaciones de Santa Elena, provincia de Jaén, un año más tarde lograba la propia en la plaza de Alcaraz, consignando el poder castellano en toda meseta manchega. Alfonso VIII falleció del domingo 5 al lunes 6 de octubre de 1214, en un pequeño pueblo de Alfoz, de la comunidad de Villa y Tierra de Arévalo, Gutiérrez Muñoz, dejando constancia de ello el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, y en su obra ponía: habiendo cumplido 53 años en el reino, el noble rey Alfonso llamó al rey de Portugal su yerno, para verse con él, y habiendo empezado su camino dirigido a Plasencia, última ciudad de su dominio, empezó a enfermar gravemente en cierta aldea de Arévalo, que se llamaba Gutiérrez Muñoz, donde últimamente, agravado de una fiebre, terminó la vida y sepultó consigo la gloria de Castilla, habiendo confesádose antes como el arzobispo Rodrigo, y recibió el sumo sacramento y el viático, asistiéndole Tello, obispo de Palencia, y Domingo de Plasencia. El rey y su esposa Leonor recibieron sepultura en el monasterio de Santa María del Real de las Huelgas, en Burgos, que él mismo había fundado. Alfonso VIII tuvo por canciller al arzobispo de Toledo, historiador Rodrigo Jiménez de Rada, desde el 1163 hasta el 1178, salvo 2 años, en el 168 y el 169, en los que fue Martín Fernández. En el 1178 fue en abril y mayo Guillermo de Astarforte, acrediano de Toledo, y en los 4 años del 1178 y 1182 lo fue Pedro de Cardona, arzobispo electo de Toledo, temperadamente fallecido. Si bien el canciller ya había depositado bastante confianza en sus notarios reales subalternos, en especial en Pedro de la Cruz, quien ya había trabajado en las órdenes de Rodrigo y Guillermo. De 1182 hasta 1192 asumió el cargo de canciller Gutiérrez Rodríguez, hijo de Rodrigo Gutiérrez de Girón, el que durante 20 años fuera mayordomo del rey, desde el 1173 al 1193, a cuyas órdenes estuvieron los notarios reales Geraldus, acrediciano de Valencia, y Mica, en este último provisto de un excelente estilo latino. Por último, de 1192 a 1214 fue canciller el docto escrito Diego García de Campos, autor del Planeta, quien también lo fue en parte del reino de Enrique I de Castilla. Alfonso VIII protegió la cultura en general, como ha documentado Antonio Sánchez Jiménez, y la reina Leonor Plantagenet era aficionada a la poesía trovadoresca, de forma en que en su corte se hallaron los trovadores Pierre de Albrán, Guillem de Berguedà, Giraud de Bornel, Pierre Vidal, Guillem de Cabestany, Giraud de Calasson, Raymond Vidal de Besalú, Glenn Abdemar, Améric de Peglian. Y Raymond Vidal de Besalú describe así una velada poética ante los monarcas. Quiero contaros una historia que escuché recitar a un juglar en la corte del rey más sabio que nunca haya habido en cualquier región. Del rey Alfonso de Castilla, que era hospitalario y dulce, juicioso, valiente, cortés y experto en caballería. No había sido ungido ni consagrado, pero estaba coronado de valor y de arrojo. El rey hizo reunir en su corte a muchos nobles, caballeros y juglares. Cuando la corte estuvo completa, vino la reina Leonor, cuyo cuerpo nadie había visto antes. Venía ceñido en un manto de seda, bueno y bello, que se llamaba ciclatón. Era rojo, con una banda de plata, en la cual estaba divisado un león de oro.
se inclinó ante el rey y después se sentó en parte lejos de él. Entre tanto, he aquí que comparece un juglar inadvertidamente ante el franco rey y con buen semblante le dice: Rey emperador emérito, vengo ante vos para suplicaros que si os place sea oído y escuchado lo que tengo que decir. Y el rey dice: perderá mi amor el que hable ahora en adelante hasta tanto no haya dicho todo lo que pensaba. Con esto, el avanzado juglar dice: franco rey, adornado de virtudes, he venido aquí desde mi morada hasta vos, para decir y recitar una aventura que acaeció en la tierra de la que vengo, a un vasallo aragonés. El castellano Rodrigo Jiménez de Rada compuso en latín obras tan importantes como Historia gótica de Rurin in España Gestorum Libri noveno. Ya se ha mencionado los planetas de Diego García Campos, pero también la literatura en castellano progresó en su reinado. Se escribió el Cantar del Miocid, ejemplo maestro del llamado menester de juglaría, y el Ribo de Alexander, modelo que el menester de clerencia siguió y donde se propone de hecho un ideal cortesano y político o espejo de príncipes en la persona de Alejandro Magno. Fuera de que su anónimo autor se habría formado sin dudas de estudios generales de la Valencia fundados por el rey. En todo caso, el reinado del gran monarca se cierra en un gran poema latino, el Pactus de Mortem de Alfonso VIII Regis, conservando con su melodía el códice musical de las huelgas. El rey se casó en septiembre de 1170 en Tarazona con Leonor Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania. El matrimonio se fecundó cuando los contrayentes tenían 14 y 10 años respectivamente. La influencia política y cultural de la reina fue notable. La pareja tuvo 10 hijos, de los que quede constancia documental, aunque es probable la existencia de otros 2 hijos no documentados, sobre todo dado que hay años en los cuales no se recoge ningún nacimiento, teniendo en cuenta que los nacimientos de la pareja se producen cada poco tiempo. La aparición de restos óseos en las tumbas reales pueden alabar esa tesis, en concreto al menos 2. Berenguela, Segovia, 1 de junio de 1179, Monasterio de las Huelgas, 8 de noviembre de 1246, reina de Castilla y esposa de Alfonso IX de León. Sancho, 5 de abril de 1181, 9 de julio de 1181, el primer hijo varón que falleció con 3 meses de edad. Sancha, 1182-1184. Su última aparición en la documentación fue en el año 1184. Está enterrada en el panteón familiar en el monasterio de las Huelgas. Urraca, 1186, 2 de noviembre de 1220, reina consorte de Portugal por su matrimonio en 1211 con Alfonso II de Portugal. Blanca, Palencia, 1188, Melun, 1252, reina consorte de Francia por su matrimonio en 1200 con Luisa VIII y fundadora del monasterio de las monjas cistercienses de Montbazon. Fernando, Cuenca, 29 de noviembre de 1189, Madrid, 14 de octubre de 1211, heredero. Mafalda de Castilla, Plasencia, 1191, Salamanca, 1204, Leonor, 1190-1244, reina consorte de Aragón, por su matrimonio en 1221 con Jaime I de Aragón. Constanza de Castilla, 2 de enero de 1243, señora del monasterio circense de Santa María de la Real, de las Huelgas en Burgos. Enrique, 14 de abril de 1204, Palencia, 1216, sucesor de Alfonso VIII, con el nombre de Enrique I. Y hasta aquí
La vida de Alfonso VIII, el Noble.